La crucifixión, un método de ejecución capital, ha sido practicada durante miles de años. Es probable que se originara en tiempos de los antiguos asirios y babilonios. Sabemos que los persas la empleaban y que los macedonios, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, también la adoptaron. No obstante, fue con los cartagineses que la crucifixión se extendió de forma significativa en Europa. De hecho, Cartago acostumbraba a crucificar a gran cantidad de personas, incluyendo a sus propios generales, que padecían severas derrotas en batalla. La antigua Roma es famosa por crucificar a Jesús de Nazaret. Es probable que los romanos aprendieran esta práctica de los cartagineses o de los comerciantes fenicios. Las crucifixiones se realizaban generalmente no solo para castigar a los delincuentes con una muerte extremadamente lenta y dolorosa, sino también para exhibir públicamente a los criminales y sus delitos, escritos en la cruz, con el objetivo de disuadir a otras personas de cometer acciones similares. Pero, ¿cómo se llevaba a cabo este proceso? Descubrámoslo juntos, paso a paso. Todo empieza en el tribunal, donde un pretor o un juez emite la sentencia, condenando al acusado por un crimen que merece la crucifixión. Después de ser declarado culpable, bajo la mirada del juez, 2 hombres despojan al acusado de toda su ropa y objetos personales. Luego atan al condenado a un árbol o columna y lo azotan al menos 20 veces en la espalda con un látigo muy delgado que tiene extremos de hueso o hierro, con el fin de intensificar el dolor y causar heridas abiertas. Luego de azotar severamente al condenado, los 2 hombres lo visten y lo obligan a cargar una viga de 45 kilogramos sobre sus hombros, sujetando sus manos a ella con cuerdas. Esta viga lleva un trozo de madera llamado titulus, en el que se escriben su nombre y su delito. El condenado tiene que caminar hacia el lugar de su ejecución, usualmente fuera de la ciudad, atravesando la multitud, que lo observa, lo insulta, le arroja objetos e incluso lo hiere. Al llegar al lugar de ejecución, el condenado se encuentra con un poste vertical de madera frente a él. Los verdugos le quitan nuevamente la ropa y proceden a clavarle las manos y los pies en la cruz. A menudo solo ataban las manos del condenado a la viga con cuerdas. En otras ocasiones, los verdugos optaban por clavarle clavos en las palmas, las muñecas o ambos, puesto que, en una situación prolongada, las manos podrían desgarrarse por sí solas, causando la caída del condenado. Luego, la cruz era izada con cuerdas y el condenado quedaba a merced de la muerte, bajo la vigilancia de guardias. El condenado esperaba y anhelaba que la muerte llegara lo más pronto posible. Algunas fuentes mencionan que había un pequeño trozo de madera llamado asiento, en el cual el condenado podía sentarse o apoyarse. Otras fuentes indican que este asiento era un cuerno, y entonces el condenado se sentaba en un objeto que perforaba lentamente sus genitales. Debido a la hiperextensión de sus manos, el condenado no podía expandir fácilmente su caja torácica. Para poder expirar, tenía que empujar con los pies clavados para exhalar, y tirar con las manos clavadas para levantarse e inhalar. En la mayoría de los casos, el condenado moría en 12 horas, pero podía resistir hasta 3 días, antes de sucumbir a causa de un posible infarto, insuficiencia cardíaca, asfixia, sepsis por infecciones, deshidratación o depredación animal. En algunos casos, para incrementar el sufrimiento del condenado, los verdugos podían elegir hacerlo beber agua o darle posca, una bebida típica de la época romana hecha con agua y vinagre, o tratar sus heridas con el objetivo de prolongar el proceso. Otras veces, despertaban al condenado para no permitirle descansar y mantenerlo despierto en su agonía. Por otro lado, si los verdugos querían terminar con el sufrimiento del condenado, podían optar por tomar un palo de hierro y quebrarle las piernas, de tal forma que todo el peso recayera sobre su caja torácica, provocando su asfixia. Alternativamente, podían clavar una lanza en su pecho, corazón o pulmones para alcanzar un resultado parecido. Las crucifixiones fueron muy comunes durante las guerras civiles. Craso, en la Tercera Guerra Servil contra Espartaco, ordenó crucificar a 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia, extendiéndose por unos 200 kilómetros y separados por un promedio de 30 metros entre sí. A los ciudadanos romanos se les podía aplicar una pena de muerte, pero no por crucifixión. La crucifixión estaba reservada únicamente para esclavos y no romanos. Además, muchos prisioneros judíos fueron crucificados por los romanos. Las crucifixiones no se realizaban siempre de la misma forma. En ciertos casos, el condenado era clavado a un simple tronco o árbol en posición vertical, sin cruz alguna. Séneca, el joven, menciona que algunos condenados también eran empalados con un solo palo que se introducía desde abajo hacia arriba, en la zona inguinal.
Algunas fuentes señalan que los romanos, exclusivamente en las crucifixiones de judíos, crucificaban a las mujeres judías de frente a sus cruces, de modo que los pechos y las partes íntimas no quedaran expuestas a la vista de la multitud, por cuestiones de pudor. La crucifixión fue abolida en el año 337, gracias al emperador Constantino, quien se convirtió al cristianismo. A pesar de esto, este método de ejecución persistió durante varios siglos más en países de Oriente. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, haz clic a la derecha o a la izquierda para ver otro. Que tengas un buen día.